Lo que estás sintiendo no es ansiedad, no es un colapso emocional, no es una falla de tu mente y mucho menos un retroceso espiritual. Lo que estás sintiendo es la señal más antigua y exacta de todas. Tu frecuencia está a punto de romper el umbral que separa tu realidad actual del salto cuántico que vienes pidiendo desde hace meses, quizás años. Hay momentos en los que el universo no te habla con palabras, sino con vibraciones internas que estremecen el pecho, aceleran la respiración y despiertan un impulso inexplicable de cambio. Ese estremecimiento, ese temblor silencioso que parece venir desde un lugar que no entiendes, no es ansiedad, es alineación, es el campo energético reorganizándose para que tu vida deje de repetir los mismos ciclos. Escucha con atención, porque lo que te voy a revelar a partir de este momento cambia todo lo que creías sobre tus emociones. Lo que sientes no es una advertencia, es un llamado, un aviso del nivel de conciencia que está tratando de manifestarse dentro de ti, empujando suavemente las capas viejas que ya no sostienen tu propósito. Cuando una frecuencia se expande, primero desestabiliza, y es ahí, justo en ese punto donde la mayoría abandona el proceso, porque confunde los movimientos del espíritu con los miedos de la mente. Lo que tú llamas ansiedad, en realidad es la vibración de una versión más elevada de ti misma tratando de integrarse en tu cuerpo. Durante siglos, las tradiciones místicas describieron este fenómeno como la sacudida previa al despertar, una etapa donde la energía se intensifica tanto que la percepción humana no puede interpretarla correctamente y la nombra de la única forma que conoce, ansiedad. Pero quien reconoce la señal, quien escucha más allá del ruido interno, se da cuenta de que algo mayor está ocurriendo. Es el aviso del salto, la apertura del portal interno, la reconfiguración de tu campo cuántico. Hoy voy a mostrarte exactamente por qué estás sintiendo esto ahora, por qué no es un enemigo sino una preparación, y cómo interpretar estas sensaciones como el mapa energético que te guía hacia tu expansión. Si este mensaje llegó hasta ti, no fue por casualidad, sino porque ya estás dentro del proceso. Ya empezó. Y antes de continuar, si este tipo de contenido ayuda a tu camino espiritual, te invito a seguir este canal para que no pierdas los próximos mensajes que tu alma ya está lista para escuchar. Lo que viene a continuación no es un mensaje motivacional, es una revelación operativa. Cuando comprendes la verdadera naturaleza de lo que estás sintiendo, dejas de luchar contra tu propia expansión y comienzas a usar esa energía para elevar tu frecuencia con precisión. Este video te mostrará cómo transformar ese temblor interno en la señal más clara de que estás entrando en una línea temporal superior. Importa porque si no lo entiendes ahora, corres el riesgo de cometer el error más común: interpretar un movimiento cuántico como un problema psicológico. Ese error detiene procesos que ya estaban en marcha. Bloquea manifestaciones que estaban a centímetros de entrar en tu vida. Sabotea sin que te des cuenta la llegada de lo que pediste al universo. Pero cuando comprendes lo que realmente ocurre dentro de ti, algo cambia. Dejas de preguntarte ¿qué me pasa? Y comienzas a sentir, por fin está sucediendo. Esa comprensión te alinea con el proceso en lugar de oponerte a él. Y esa alineación es la llave que acelera el salto. Esta experiencia no es casual, no surge porque sí. Surge porque tu campo energético alcanzó un punto en el que la frecuencia vieja ya no puede sostenerse. El cuerpo responde primero. La mente intenta nombrarlo y el espíritu ya sabe hacia dónde te está llevando. Por eso este video importa, porque te dará claridad, y la claridad es lo que corta el miedo. A lo largo de este mensaje, voy a revelarte 5 puntos esenciales que necesitas entender antes de que esa energía termine de reorganizarse dentro de ti. Primero, descubrirás cómo diferenciar la ansiedad común de un ajuste vibracional, porque no se parecen en origen, solo en superficie. Segundo, entenderás por qué tu cuerpo siente la expansión antes de que tu mente la comprenda, y cómo usar esa respuesta física para guiar el proceso. Tercero, te mostraré la fase del colapso energético, un fenómeno milenario descrito por místicos, pero que pocos saben reconocer. Cuarto,
Revelaré los signos espirituales específicos que anuncian que estás a punto de dar un salto cuántico real. Y finalmente, aprenderás cómo estabilizar tu frecuencia para que esta transformación no solo continúe, sino que avance sin resistencia. Este no es un video para entretenerte. Es un mapa para quien ya está en la transición y siente que algo está cambiando desde dentro. Y si estás aquí, ese alguien eres tú. Antes de avanzar hacia lo profundo, deja un comentario abajo contándome en qué parte de tu vida estás sintiendo este movimiento interno. Eso también ayuda a tu mente a reconocer el proceso. Antes de entrar en la profundidad del proceso, necesitas saber exactamente qué recibirás a lo largo de este mensaje, porque lo que viene no es teoría. Es una guía de navegación para el tipo de transición energética que solo ocurre cuando tu alma está lista para un salto cuántico. Y si has sentido esa presión en el pecho, esa inquietud inexplicable, esa mezcla de miedo y avance, entonces ya estás dentro del proceso. Hoy te voy a revelar 5 pilares que juntos forman el mapa completo de esta transformación vibracional. No son ideas sueltas ni conceptos abstractos, sino señales precisas que los antiguos místicos describieron como los marcadores del umbral vibratorio, el punto exacto en el que una conciencia está a punto de romper un ciclo y ascender a otro. Primero, entenderás el ajuste neural vibracional, una etapa en la que tu campo energético se expande más rápido que tu interpretación mental, generando sensaciones que, si no sabes leer, se confunden fácilmente con ansiedad. Esta comprensión por sí sola ya libera el 50% del miedo. Segundo, te mostraré cómo opera el ruido del ego, esa resistencia interna que emerge justo antes de un salto cuántico. El ego no lucha contra ti, sino contra lo desconocido. Y cuando entiendes ese mecanismo, dejas de sentirte en guerra contigo mismo. Tercero, exploraremos el colapso energético, una fase donde patrones antiguos se desmoronan casi al mismo tiempo, creando la impresión de caos interno. No es caos, es reorganización, es la energía vieja derrumbándose para que la nueva pueda sostenerse. Cuarto, revelaré los síntomas espirituales del salto cuántico, señales inequívocas de que la transición está activa, sueños lúcidos que anticipan realidades, aumento de sincronicidades, percepción alterada del tiempo, hipersensibilidad vibracional, intuiciones que llegan con precisión quirúrgica. Estas señales son los códigos de confirmación. Y finalmente, llegarás al punto más importante, el protocolo de estabilización vibracional, un conjunto de prácticas y ajustes de conciencia diseñados para ayudarte a integrar esta expansión sin entrar en colapso emocional. Es aquí donde tu salto se acelera o se detiene, y tú no estás aquí para detenerte. Lo que vas a escuchar no solo te ayudará a comprender tu proceso, sino a atravesarlo con plena conciencia, sin miedo, sin confusión y sin sabotaje interno. Cada punto fue elegido para llevarte en una línea progresiva de revelación, desde lo más denso hasta lo más sutil, desde el temblor inicial hasta la claridad final. Si sientes que este mensaje está hablando directamente a ti, no es una impresión, es resonancia. Tu campo reconoce lo que tu mente aún está procesando, y por eso este recorrido te impactará en niveles que todavía no imaginas. El mayor problema no es lo que sientes, es lo que crees que significa. Cuando la frecuencia interna empieza a subir, la primera reacción del cuerpo es amplificar la sensibilidad. Y cuando la sensibilidad aumenta sin una comprensión espiritual, la mente interpreta esa expansión como amenaza. Por eso miles de personas, justo en el umbral del salto cuántico, retroceden. No porque estén mal, sino porque nadie les explicó que el movimiento del espíritu se parece en la superficie al desorden emocional. El problema real nace cuando intentas calmar algo que no necesita calmarse, sino expresarse. Intentas reprimir una vibración que está intentando liberarte. Intentas etiquetar como ansiedad, lo que en realidad es tu campo energético rompiendo antiguos condicionamientos. Y esa etiqueta pesa. Esa etiqueta te hace sentir roto cuando en verdad estás renaciendo. La agitación empieza cuando tu mente dice, algo está fallando, al mismo tiempo que tu alma dice, algo está despertando. Esa contradicción interna crea la fricción más dolorosa del proceso.
La duda sobre tu propia evolución. Duda que te hace pensar que retrocediste. Duda que te hace creer que perdiste el control. Duda que te hace cuestionar si realmente estás preparado para lo que viene. Pero esa duda no es una señal de que estás perdiendo el camino. Es la señal de que estás pisando un territorio vibracional que tu antiguo yo no reconoce. Y lo desconocido, para el ego, siempre se siente como peligro. Aquí comienza la agitación profunda. La respiración se acelera, no porque estés entrando en crisis, sino porque tu cuerpo está intentando regular una frecuencia más alta de la que estaba acostumbrado. El pecho se expande, no porque estés asustado, sino porque tu campo energético está ocupando un espacio mayor. La mente se llena de pensamientos, no porque estés perdiendo claridad, sino porque estás soltando contenidos que ya no pueden sostener tu próxima versión. Pero cuando no sabes esto, cada sensación se convierte en motivo de alarma. Cada vibración en el cuerpo parece un aviso de colapso. Cada emoción intensa parece un retroceso. Cada impulso interno parece un descontrol. Y así, lo que era un movimiento de ascensión se transforma en miedo. Lo que era un llamado se convierte en resistencia. Lo que era un mensaje del alma se vuelve ruido mental. Ese es el problema. Interpretas un portal como una amenaza. Por eso este punto del video es crucial. Porque si no logras diferenciar el miedo del salto, la expansión del desorden, la transición de la crisis, puedes frenar un proceso que ya estaba listo para manifestarse. Lo que sientes no es una caída, es una ruptura vibracional. Y toda ruptura se siente intensa antes de volverse clara. Cuando entiendas este mecanismo, la agitación interna dejará de ser enemiga y se convertirá en tu prueba más precisa de que la transformación ya comenzó. Para comprender lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, primero debes entender el principio del ajuste neural vibracional. Este es el punto donde la ciencia interna del espíritu y la biología sutil del cuerpo se encuentran. Es el momento exacto en que tu campo energético comienza a expandirse más rápido de lo que tu sistema nervioso puede interpretar. Y cuando eso sucede, aparecen sensaciones intensas que la mente no sabe nombrar, excepto como ansiedad. Pero no es ansiedad, es desbordamiento vibracional. Cada vez que tu alma se prepara para un salto cuántico, emite una frecuencia más alta que la que tu cuerpo llevaba tiempo sosteniendo. Esa nueva frecuencia atraviesa tus centros energéticos, entra en tu sistema nervioso y exige una reconfiguración inmediata. Es como si una corriente más potente pasara por un circuito antiguo. No lo destruye, pero lo obliga a adaptarse. Esta adaptación se siente como presión en el pecho, se siente como respiración corta, se siente como un impulso interno que parece no tener causa externa. Se siente como si algo estuviera moviendo tu conciencia desde dentro. Cuando la vibración se expande, el cuerpo físico intenta estabilizarla, pero el cuerpo siempre va un paso atrás del campo energético. Esa diferencia crea un desfase, y ese desfase es exactamente lo que tú has llamado ansiedad. En realidad, es el eco físico de una expansión energética. El cerebro comienza a recibir señales nuevas. Las ondas cerebrales cambian, la percepción se amplifica, los sentidos se vuelven más agudos, la intuición aparece de manera espontánea. Pero como tu mente consciente no tiene un marco para entender ese reajuste, interpreta el aumento de energía como alerta. Y aquí está el punto clave. No estás en alerta, te estás en actualización. Los antiguos místicos describían esta fase como la activación del fuego interno, un aumento de energía que no quema, sino que depura, una vibración que empuja hacia afuera todo lo que tu cuerpo no puede llevar a la siguiente frecuencia. Por eso te sientes removido, incómodo, inquieto. Estás despejando espacio para una versión de ti que vibra más alto. El ajuste neural vibracional también se manifiesta como hipersensibilidad. Ruidos que antes ignorabas te inquietan, luces intensas te cansan, conversaciones superficiales te agotan. No estás volviéndote más frágil, estás volviéndote más consciente. Y la conciencia, al principio, siempre amplifica todo. Tu corazón late más rápido no porque tengas miedo, sino porque está calibrando un nuevo ritmo energético. Tu mente piensa más de lo habitual, no porque estés perdiendo control, sino porque estás soltando los residuos de un nivel de conciencia que ya no te pertenece.
Lo que creías que era un desorden emocional es en realidad un renacimiento vibracional en tiempo real. Cuando aceptas esto, algo cambia de inmediato. El cuerpo se relaja, la mente comprende, la energía se estabiliza. El proceso continúa sin resistencia, y es aquí donde la transición deja de doler y comienza a fluir. Cada vez que una expansión espiritual se activa dentro de ti, hay una parte interna que se estremece. No es tu alma, no es tu energía, no es tu ser superior, es tu ego. Y su reacción es tan predecible como ancestral. Cuando la conciencia intenta avanzar, el ego intenta retroceder. No porque quiera sabotearte, sino porque su naturaleza es preservar lo conocido. Lo desconocido, por más luminoso que sea, lo aterra. Este ruido del ego es una de las razones por las que el ajuste vibracional se confunde con ansiedad. El ego interpreta cualquier aumento de energía como un riesgo, porque no tiene referencias para comprender lo que está ocurriendo. Su única función es mantenerte dentro de lo familiar. Y un salto cuántico, por definición, te saca de todo lo familiar. Por eso, justo antes de un avance profundo aparece la resistencia. No aparece después. No aparece cuando ya estás estable. Aparece antes, justo en el borde del cambio, cuando la nueva versión de ti empieza a presionar desde dentro. El ego reacciona generando pensamientos acelerados, escenarios imaginarios, dudas súbitas, sensación de urgencia sin motivo. Te envía la ilusión de que algo va mal, cuando en realidad lo único que está pasando es que tu campo energético está saliendo de un nivel de conciencia donde el ego tenía el control total. Los antiguos místicos describían esto como la sombra del umbral, la voz interna que intenta convencerte de que no cruces la puerta de tu expansión, no porque sea malvada, sino porque cada salto vibracional implica la muerte simbólica de una parte de ti que ya cumplió su función. El ego teme esa muerte, aunque tú necesites esa transformación para continuar tu camino. Cuando el ego siente que estás a punto de romper un ciclo, activará sus mecanismos más primitivos. Te hará pensar que no estás listo. Te hará creer que estás perdiendo control. Te hará sentir que necesitas detenerte. Te hará dudar de tu despertar. Te hará buscar explicaciones racionales para un proceso que no es racional, sino energético. Ese ruido no es señal de peligro, es señal de transición. Es la reacción natural de un sistema interno que se formó para protegerte en un nivel de conciencia más bajo y que ahora percibe tu ascensión como un colapso de lo conocido. Pero aquí está la verdad que cambia el proceso. Cuando escuchas el ruido del ego sin identificarte con él, la resistencia pierde fuerza. Cuando entiendes que esa voz no eres tú, sino un programa, la expansión se vuelve más suave. Cuando reconoces que la duda aparece justo antes de cada salto, las dudas se convierten en confirmaciones. El ego no está peleando contra tu luz, está peleando por sobrevivir en una realidad que ya no te pertenece. Y cuando comprendes esto, sientes compasión, no miedo. Sientes claridad, no confusión. Sientes poder, no amenaza. El ruido del ego siempre aumenta, justo antes del salto cuántico. Si lo estás escuchando ahora, no significa que estás retrocediendo. Significa que estás peligrosamente cerca de avanzar. Hay un momento en el proceso de expansión en el que todo se vuelve más intenso. No es gradual, no es suave, no es cómodo, es un punto de ruptura. Los místicos lo llamaban el colapso del campo y describían esta fase como la antesala inevitable de un salto cuántico. La energía vieja alcanza su límite y se desploma para abrir espacio a la frecuencia nueva. Y ese desplome, desde dentro, se siente como un terremoto silencioso. Lo que tú interpretas como un mal día, una recaída emocional o una ola repentina de inquietud, no es una caída, es el derrumbe de una estructura vibracional que ya no soporta tu crecimiento. Toda frecuencia, antes de ascender, necesita liberar los patrones que la anclaban. Y esa liberación no ocurre de forma ordenada. Ocurre como una implosión interna. Durante el colapso energético, tu cuerpo se vuelve un punto de transición entre lo que eras y lo que estás por convertirte. Las emociones suben a la superficie sin explicación. Viejas heridas aparecen en la mente con más fuerza. Situaciones que creías superadas regresan como ecos. Sensaciones físicas se intensifican sin causa aparente. Tu intuición se vuelve más aguda y al mismo tiempo tu mente más ruidosa.
No es contradicción, es purificación. Tu campo energético está expulsando frecuencias densas, memorias inconscientes y emociones atrapadas que ya no pueden seguir contigo al siguiente nivel. Y cuando la densidad sale, se siente como caos. Pero no es caos, es limpieza. El colapso energético sucede porque el salto cuántico que estás a punto de dar exige una coherencia que tu frecuencia anterior no podía sostener. Entonces, lo viejo se derrumba. Creencias, apegos, relaciones, identidades, miedos antiguos que llevabas años cargando sin darte cuenta. Todo eso se mueve al mismo tiempo, no porque estés fallando, sino porque todo está alineándose. El derrumbe ocurre cuando la nueva vibración es más fuerte que la antigua, y tú ya llegaste a ese punto. Es por eso que esta fase se siente tan intensa. No es que estés empeorando, es que estás dejando de encajar con la versión de ti que construyó tu pasado. Cada pensamiento acelerado, cada emoción que emerge, cada incomodidad en tu cuerpo es una señal de que la energía vieja está siendo removida. No estás perdiendo control, estás perdiendo densidad. Los antiguos decían que justo antes de la ascensión vibracional, el alma pasa por la noche de la reconfiguración. No es una noche oscura, es una noche luminosa en la que tu campo interno se reorganiza completamente. Pero esa reorganización no se siente pacífica hasta que termina. En el proceso parece tormenta. Aquí está la clave. Cuando aceptas que el colapso no es destrucción sino preparación, la intensidad deja de asustarte. Empiezas a sentir que detrás de cada ola emocional hay un movimiento mayor. Empiezas a reconocer que algo dentro de ti está siendo recalibrado para una vibración más alta. Y entonces, en lugar de resistir, permites. Y cuando permites, la energía se estabiliza. El colapso energético no llega para derrumbarte, llega para liberarte. Cuando un salto cuántico está cerca, el cuerpo, la mente y el espíritu comienzan a emitir señales que no se parecen a nada que hayas vivido antes. Son síntomas sutiles y al mismo tiempo increíblemente poderosos. No vienen de fuera, no vienen del pensamiento, vienen del campo energético reorganizándose desde dentro. Y reconocer estos síntomas es esencial, porque son las confirmaciones de que tu transición vibracional ya está activa. El primer síntoma es la aceleración interna, una sensación de movimiento que no proviene de la mente, sino del alma. Es como si algo dentro de ti estuviera avanzando, aunque tú estés quieto. Esa sensación aparece especialmente en momentos de silencio o justo antes de dormir. No es nerviosismo, es tu frecuencia elevándose más rápido que tu estructura mental. El segundo síntoma es la agudización de la intuición. Empiezas a saber cosas sin saber cómo lo sabes. Tienes impulsos claros, certezas repentinas, visiones espontáneas. No son imaginación, son descargas vibracionales. Tu campo se está abriendo a una línea temporal más elevada y la intuición es el idioma de esa dimensión. El tercer síntoma son los sueños lúcidos y las revelaciones nocturnas. Cuando un salto cuántico está cerca, tu conciencia expande sus límites mientras duermes. Empiezas a soñar con símbolos, portales, decisiones, personas que representan partes de ti. A veces incluso tienes la sensación de haber viajado durante la noche. Y no es una sensación, es un ajuste vibracional activo. El cuarto síntoma es el aumento de sincronicidades. Esos momentos que parecen coincidencias pero no lo son. Ves números repetidos, escuchas mensajes que responden preguntas que no dijiste en voz alta. Aparecen personas que reflejan exactamente lo que estás viviendo. La realidad comienza a alinearse contigo, porque tu campo está cambiando su frecuencia. El quinto síntoma es la hipersensibilidad energética. Puedes sentir el ambiente antes de entrar a un lugar, percibir intenciones con solo escuchar una palabra, notar vibraciones en tu cuerpo sin razón aparente. No estás exagerando, tu sistema energético se está afinando. Las capas densas que antes bloqueaban tu percepción ya no están. Otro síntoma clave es la alteración de la percepción del tiempo. En un salto cuántico, las horas se sienten como minutos y los minutos como horas. No es desorientación, es que tu conciencia está entrando en una dimensión donde el tiempo es más flexible. Tu mente intenta medirlo como antes, pero tu campo ya no responde a la misma frecuencia.
también surge la sensación de estar fuera de lugar. No encajas en conversaciones superficiales, no te interesan viejos hábitos, no te reconoces en ciertas dinámicas. Y eso asusta, sí, pero es una señal de que tu conciencia dejó de vibrar donde antes vibraba. No estás perdiendo identidad, estás mudando de piel vibracional. Finalmente, uno de los síntomas más importantes, la llamada interna, una voz silenciosa, poderosa y persistente que te dice que algo está por cambiar, aunque no puedas explicarlo. Esa voz no es imaginación ni expectativa, es tu ser superior guiándote hacia la frecuencia que ya estás empezando a sostener. Si estás sintiendo varios de estos síntomas al mismo tiempo, no es casualidad, es confirmación. La transición está en marcha, la expansión ya comenzó y tu energía ya está respondiendo al próximo nivel de conciencia que te espera. Antes de continuar, si alguno de estos síntomas resonó contigo, déjalo en los comentarios. Esa acción también ayuda a tu mente a integrar la comprensión de tu proceso. Llegados a este punto, ya no basta con comprender lo que está ocurriendo dentro de ti. Para que el salto cuántico se complete, necesitas estabilizar la energía que está transformando tu campo. De lo contrario, el proceso se vuelve intermitente. Avanzas, retrocedes, dudas, te expandes, te contraes. Esa oscilación no es un error, pero sí ralentiza la transición. Por eso ahora te mostraré cómo anclar y sostener la nueva frecuencia. El primer principio es la coherencia interna. Cuando tu mente dice una cosa, tu cuerpo siente otra, y tu energía vibra en otra dirección, se crea disonancia. Y la disonancia amplifica el malestar. Estabilizar la frecuencia significa alinear pensamiento, emoción y respiración. La herramienta más poderosa para esto es la respiración consciente. Inhalas lento, profundo y exhalas aún más lento. Este ritmo envía al sistema nervioso una señal inequívoca de seguridad. Y cuando el sistema nervioso se siente seguro, la energía puede expandirse sin resistencia. El segundo principio es el aterramiento energético. Durante la expansión, tu conciencia tiende a ir hacia arriba. Más intuición, más sensibilidad, más percepción. Pero si no hay anclaje con la tierra, la expansión se vuelve inestable. Caminar descalzo, tocar la naturaleza, apoyar la espalda en un árbol, incluso sostener un objeto pesado mientras respiras. Todo esto devuelve estabilidad a tu campo. La energía elevada necesita un cuerpo presente. El tercer principio es el silencio consciente. No se trata de meditar por obligación, sino de crear espacios de quietud donde la transición pueda integrarse. Cuando llenas tu mente con ruido, distracciones o estímulos, interrumpes la reorganización vibracional. El silencio, aunque sea por minutos, permite que la nueva frecuencia encuentre su lugar dentro de ti. El salto no ocurre en la actividad, ocurre en la quietud. El cuarto principio es la liberación emocional sin juicio. Muchas personas retroceden porque intentan controlar lo que sienten. Se esfuerzan por estar bien, cuando en realidad la energía está intentando liberar memorias antiguas. La forma de estabilizar no es resistir las emociones, sino dejarlas atravesarte sin identificarlas como un problema. Una emoción liberada es una vibración estabilizada. El quinto principio es la intención consciente. No basta con dejar que la energía haga su trabajo. Necesitas dirigir tu campo hacia la línea temporal que sí deseas experimentar. No con esfuerzo, sino con claridad. Una frase simple, repetida con presencia, puede sostener la frecuencia nueva. Estoy lista para esta expansión. Mi energía se está alineando. Estoy segura en mi transformación. Estas intenciones son programaciones vibracionales, no afirmaciones vacías. Reorganizan tu campo desde dentro. El sexto principio es la renuncia al control del proceso. La transición vibracional no responde a la lógica, al calendario ni a tus expectativas. Intenta controlarla y se vuelve pesada. La estabilización ocurre cuando permites, cuando confías, cuando entiendes que la energía sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando tu mente no. Y finalmente, el séptimo principio, seguir la guía interna. Durante un salto cuántico, la intuición se vuelve más precisa que la razón. Si algo dentro de ti te pide descansar, hazlo. Si te pide moverte, muévete. Si te pide silencio, dátelo. Si te pide soltar, suelta. Tu propio campo te está guiando hacia la estabilidad.
Lo único que debes hacer es escucharlo sin dudar. Cuando aplicas estos principios, la transición deja de sentirse como una tormenta y empieza a sentirse como una llegada. Lo que antes era presión se convierte en claridad. Lo que antes era miedo se convierte en dirección. Lo que antes era inquietud se convierte en expansión. Tu energía ya está lista. Tu cuerpo ya está adaptándose. Tu conciencia ya está avanzando. Lo único que falta es estabilizar la frecuencia, y ya lo estás haciendo. Ahora que llegaste hasta aquí, ya puedes ver lo que antes no entendías. Ese movimiento interno que te inquietaba no era un aviso de que algo iba mal, sino un anuncio silencioso de que algo profundamente mayor estaba naciendo dentro de ti. No era ansiedad, era ascensión. No era desorden, era alineación. No era retroceso, era preludio. Toda transformación profunda comienza por dentro, en un lugar que la mente no puede descifrar, pero que el espíritu reconoce de inmediato. Y tú lo reconociste. Por eso estás escuchando estas palabras, porque ya estabas en el proceso. Solo necesitabas comprender el lenguaje de tu propia energía. Tu frecuencia ya cambió. Tu conciencia ya se está expandiendo. Tu campo ya respondió al llamado. Y ahora entiendes que no necesitas luchar ni controlar ni reprimir lo que sientes. Necesitas permitir. Necesitas escuchar. Necesitas confiar. Un salto cuántico no se fuerza, se revela. Se abre en silencio, como un portal interno que se activa cuando dejas de resistirte a tu propia expansión. Mira tu camino con otros ojos. Lo que parecía caos era reorganización. Lo que parecía presión era calibración. Lo que parecía miedo era el eco del yo que estás dejando atrás. Nada de lo que viviste fue un error. Cada sensación estuvo preparando tu cuerpo para sostener la energía que ahora puedes manejar. Y aquí está lo más importante. No estás regresando a tu versión anterior. Estás entrando en una versión que tu alma viene construyendo desde hace años. Una versión más consciente, más lúcida, más despierta, más alineada con el propósito que siempre sentiste, pero no sabías cómo nombrar. El salto cuántico no es un evento externo, es un estado interno que cuando lo aceptas, reconfigura todo lo que te rodea. Y tú ya cruzaste el umbral. Lo que viene ahora es integración, claridad y expansión. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que cada palabra tocó exactamente lo que estabas viviendo, no es casualidad, es sincronicidad vibracional. Tu campo está listo para este nivel de conciencia. Comparte abajo en los comentarios qué parte de este proceso estás viviendo ahora. Esa expresión es también un anclaje energético. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que acompañen tu despertar y tu expansión, sígueme aquí. Cada nuevo contenido será una guía para las versiones de ti que están emergiendo. Tu transición no termina aquí. Aquí es donde empieza a hacerse consciente.